A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Doctor Ley. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Ley. En esta ocasión tengo el gusto de explicarles a ustedes lo que significan las etapas del proceso penal. Pero ¿qué quiero decir con esto? Dentro del proceso penal existen algunas etapas extraprocesales y procesales que muchos de ustedes no entienden qué son o cómo funcionan. Quiero referirme a la indagación previa, a la formulación de cargos, a la preparatoria de juicio, entre otros. Esta noche vamos a analizarlos parte por parte y etapa por etapa para que ustedes puedan tener muy claro cómo funciona esto. Además de aquello, quiero agradecerte por estar ya casi un año conmigo en este que es el proyecto de Doctor Ley. Un año en el cual hemos compartido varios temas, hemos explicado fehacientemente temas como la estafa, temas como tenencia, temas como alimentos, entre otros, que lo que ha servido es para que tú, la persona que tiene un conocimiento jurídico limitado, tenga lógicamente claros los conceptos legales y puedas tener el conocimiento debido como para no dejarte vulnerar, como para no dejarte sorprender y, por qué no decir, para no dejarte engañar. Bienvenidos. Uno de los cuellos de botella de la justicia ecuatoriana lamentablemente es el derecho penal. Esto porque se establecen términos, se establecen también plazos de duración de ciertas fases dentro del derecho penal, pero lastimosamente no se cumplen. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces un proceso puede durar incluso años, 5 o 10 años, sin que se llegue a una tonalidad de la consecución del mismo. Y esto obviamente es grave para el procesado, es grave para la dinámica del fiscal y es grave para el Estado ecuatoriano, ya que de permitirnos hacer eso y de permitirnos tener nosotros desde todo punto de vista un proceso penal largo y extenuante, lo que provoca es que todos los tiempos que se den acá desgasten al procesado, desgasten al Estado, desgasten al fiscal, y lo que se busca, o mejor dicho, el resultado que siempre se ha buscado con el derecho penal, no se dé. Es por esto que en este momento vamos a irnos a un reportaje como para nosotros tener claro qué es lo que está pasando con el derecho penal y dónde están sus principales falencias. Esto, lógicamente, con estadísticas. Volvemos del reportaje. En Ecuador, el problema no es solo el delito, el problema es lo que pasa después del delito. Cada año entran más procesos penales de los que se resuelven por cada 10 casos nuevos. Solo 6 llegan a sentencia, los otros quedan en espera. Hoy, miles de causas penales están en investigación previa, 2 en instrucción fiscal, 3 esperando audiencia. Un proceso penal puede tardar entre 2 y 4 años, incluso en delitos graves. Eso significa que la víctima espera justicia, el acusado espera definición y el sistema se traba. En provincias como Guayas, la situación es crítica por cada proceso penal que se resuelve. Hay más de 3 procesos abiertos o pendientes. Aunque jueces y fiscales trabajen todos los días, no alcanzan a limpiar la mesa. Un caso típico basado en situaciones reales. Un robo con violencia ocurre en 2021. El sospechoso es detenido. La audiencia se difiere varias veces por falta de agenda, peritajes incompletos o cambios de fiscal. En 2023 todavía no hay sentencia. La víctima abandona el proceso. El caso queda estancado. No es un caso aislado, es un patrón. La falta de jueces y fiscales para la carga real de casos. Audiencias diferidas una y otra vez. Procesos largos incluso para delitos que podrían resolverse rápido. Uso excesivo del sistema penal para todo tipo de conflicto. Los expertos coinciden en que las soluciones podrían ser: agilizar procesos penales simples, con audiencias rápidas y plazos reales. 2. Reducir diferimientos, con mejor planificación judicial. 3. Medir a jueces y fiscalías por sentencias, no por expedientes abiertos. El sistema no necesita más leyes, necesita que los casos se resuelvan a tiempo. Hoy, en Ecuador,
Más del 50% de los procesos penales en trámite tienen más de un año sin sentencia, se informó para Dr. Ley. Este reportaje nos trae revelaciones bastante interesantes de cómo son las fases del proceso penal y por qué se demoran tanto. Sin embargo, tú, como seguidor de nosotros, tienes todo el derecho a saber cuáles son las etapas del proceso penal, cuánto debería durar cada una y qué poder hacer en caso de que no se cumplan. Como primera fase tenemos lo que significa una etapa preprocesal. Y esta etapa preprocesal no es sino la investigación previa. Esta investigación previa tiene dos tipos de tiempos. Si es que el proceso investigado, si es que el juicio penal o si es que el proceso penal tiene una duración o una tipicidad de hasta 5 años, la investigación previa no puede durar más de 1 año. En cambio, si es que supera los 5 años en adelante, la investigación previa puede durar 2 años. Estas investigaciones previas, tanto la de 1 año como la de 2 años, en el caso de que se tenga datos relevantes que no lleven a una culpabilidad o que no nos den a nosotros la sólida convicción, ante el fiscal, de la convicción de un delito o la comisión de un delito, puede incluso antes terminar. Hoy por hoy hemos podido ver en el estudio jurídico que presido, que es Dr. Ley, que muchas de las veces los fiscales piden por el principio de oportunidad, que lógicamente les delega la justicia a ellos, audiencias cuando ven que existen casos que no tienen una connotación legal de acusación. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú pones un proceso jurídico, este proceso, cuando es penal, va a una investigación previa cuando no es flagrancia. Esta etapa de investigación previa, lo que puede el fiscal, y se está haciendo mucho ahora, es por el principio de oportunidad llamar a una audiencia y en esa audiencia justificarle al juez que no existen, a criterio del fiscal, la magnitud para la comisión de un delito y para la acusación. Esto lo que hace es ahorrarle tiempo a fiscalía, ahorrarle tiempo al procesado y ahorrarle tiempo al Estado. Esto dentro de la investigación previa. Pero además, la investigación previa se tiene que dar como una fase preprocesal en la cual ni siquiera existe la evidencia de un delito, sino que nada más se va a ver si existe o si no existe esa posibilidad. ¿Y cómo se lo hace? Por la toma de versiones. ¿Y cómo se lo hace? Por la consolidación de pericias. ¿Y cómo se lo hace? Por el recabar pruebas que sirvan como para llegar al final de esta investigación previa a tener en cuenta, si es que eres la víctima y tú piensas que existió la comisión del delito, una formulación de cargos, y de no haber una formulación de cargos en la cual el fiscal piensa que tiene evidencia suficiente para acusar, tiene que existir un dictamen abstentivo. Este dictamen abstentivo tiene que ser presentado por el fiscal y lógicamente expuesto al juez. Este juez dirá si está de acuerdo o si en cuyo caso eleva al fiscal provincial. Pero básicamente tenemos esta fase que es la investigación previa. Ojo, es importante que sepas y conozcas que la persona titular o el actor titular dentro de una acusación penal que tenga una relevancia pública es el fiscal. Es decir, el fiscal es el titular de la acusación penal en el área pública. Lo que sigue después de esta investigación previa es la formulación de cargos. Pero te preguntarás, ¿qué es la formulación de cargos? ¿Cuándo se vuelve evidente la formulación de cargos? ¿Cuándo se la utiliza? ¿Cuáles son sus presupuestos mínimos? ¿Y cuándo se tiene que dar? El artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal habla de la formulación de cargos y esta es la etapa procesal ya penal en donde después de que exista
una investigación previa la cual arroje resultados evidentes de que existe un delito, o de otra manera, cuando exista la flagrancia de un delito cometido, viene esta audiencia o esta etapa que es la formulación de cargos. ¿Qué es lo que pasa en la formulación de cargos? ¿Cuáles son los actores dentro o los participantes dentro de la formulación de cargos y qué es lo que persigue? La formulación de cargos se tiene que dar por petición del fiscal. El fiscal, que es el titular de la acción pública penal, lo que hace es pedirle al juez una audiencia de formulación de cargos, o de otra manera cuando hay una actividad flagrante que es en ese momento determinada, lo que se tiene es esta audiencia. En esta audiencia se van a catalogar algunas de los requisitos fundamentales. Primero, la validez de la formulación de cargos, si existe o no formulación de cargos. Después de esto, lo que tiene que hacer el fiscal es exponerle al juez todas las evidencias de la cual se crea asistido, como para que él pueda formular cargos por la convicción de que este actor del Ministerio Público piensa que existe un delito. Es ahí cuando se da la petición y la exposición al señor juez en cualquier caso, y se termina pues con esta participación. La contraparte, es decir, el abogado del procesado, el abogado de la persona que acusa, lo que tiene en ese momento es que justificar básicamente no si se encuentra de acuerdo o no se de acuerdo, no es una etapa de alegatos, no es una etapa de pruebas, sino que únicamente es una etapa en la cual, para la colaboración con la investigación del proceso penal, el abogado del procesado lo que tiene es que presentar los arraigos necesarios, los cuales son arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo social, etcétera, y con estos arraigos pedir que no se dé una prisión preventiva. Importantísimo dentro de la ley ecuatoriana y de la justicia ecuatoriana, constatar, convocar y explicar que la prisión preventiva es una medida de última ratio. ¿Qué quiero decir con última ratio? Se explica que es la última faceta o la última alternativa para un procesado o una persona detenida dentro de una investigación penal. ¿Qué quiere decir esto? Que existen medidas sustitutivas como el grillete electrónico, existen medidas como la presentación periódica cada 15 días, cada semana o cada mes, entre otros. Lo que le vuelve a la prisión preventiva, se insiste, una de las medidas de última ratio. ¿Cómo se consiguen estas medidas sustitutivas? Se insiste también con la presentación de los arraigos, que son justificaciones fundamentadas para demostrar que la persona que está siendo acusada no va a escapar de la ley y va a colaborar con las investigaciones, y lo más importante, que no existe riesgo de fuga. Esto correspondiente a la formulación de cargos, la cual nos manda a una nueva etapa que les voy a explicar. Y al decir explicar me refiero a la instrucción fiscal. Hemos hablado ya de las dos fases, la una que se encuentra que se encuentra fuera del proceso penal, que es la investigación previa, y una que ya está dentro del proceso penal, que es la formulación de cargos. La formulación de cargos tiene como resultado, en el caso de que sea positiva hacia Fiscalía, la instrucción fiscal. Pero, ¿qué es la instrucción fiscal? ¿Cómo se determina y cómo funciona? Esta es la etapa procesal dentro de la cual se le da al procesado y se le da a Fiscalía el tiempo como para que puedan presentar elementos probatorios de cargo y de descargo hacia la investigación penal. Es decir, ejemplo, dentro de este tipo de procesos, en un proceso ejemplo de delincuencia organizada, este tipo de procesos lo que se va a tener es que las personas que está, el actor del proceso penal público, que es Fiscalía, lo que va a tener es que dar elementos de convicción y dar actos probatorios hacia la culpabilidad
de las personas que estén inmiscuidas dentro de este proceso. En cambio, los procesados, dentro de este ejemplo también de delincuencia organizada, lo que tienen que hacer es presentar elementos de descargo que lo que hagan es destruir esta idea de la acusación penal de fiscalía. ¿Cómo se destruye este tipo de insinuaciones de fiscalía de culpabilidad? Se tienen que realizar diligencias, se tienen que realizar versiones, se tienen que realizar pericias, se pueden realizar extracciones de información de celular, entre otras, que lo que determine es que lo que le pueden acusar a un procesado es falso y no es verdad. Tuvimos en estos últimos tiempos un proceso en el estudio jurídico de Dr. Ley, el cual comando, en el cual se le acusaba a ciertos ciudadanos ecuatorianos de delincuencia organizada. Pero ¿qué es lo que se le olvidó a Fiscalía? Que tienen que existir presupuestos legales mínimos y que los verbos rectores de cada delito se tienen que cumplir. Recordemos que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice que toda persona será tratada y vista como inocente en todas las etapas de la fase penal. Y esto, lógicamente, es lo que sostuvimos, es lo que demostramos y es por la razón de que no se pudo acusar a estas personas. Después de aquello podemos determinar que existe, si es que esta instrucción fiscal no lleva a un resultado positivo hacia los procesados, que es lógicamente la abstención de una acusación fiscal, lo que viene por delante es la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿Qué es esta audiencia o esta etapa? ¿Qué pasa y quiénes son los participantes? Las personas participantes dentro de esta audiencia igualmente son el juez por un lado, el fiscal por otro lado y los procesados en otro lado, lógicamente desde la parte acusada. ¿Qué es lo que pasa acá? En este momento se tienen que verificar los aspectos de procedibilidad, de prejudicialidad, de competencia, entre otros, y ver si las pruebas con las que cuenta Fiscalía fueron obtenidas en legal y debida forma o no. Ver si las pruebas con las que cuentan los procesados pueden ser o fueron obtenidas en legal y debida forma o no. Y además, tener en cuenta los acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Son la unión de las pruebas exactas y mancomunadas se vuelven una sola. Es decir, si tengo el testimonio de Juan, que fue un guardia que vio el asesinato, y acá, como Fiscalía, y acá también tengo el testimonio de Juan como testigo del asesinato, eso se vuelve un acuerdo probatorio y este acuerdo probatorio va como cabeza de prueba o va como prueba importante dentro del proceso penal. Pero ¿qué también se puede lograr acá? Excluir prueba que no sea adecuada. Y muchas de las veces la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio lo que provoca son nulidades o da cabida para nulidades que lo que hacen es retrotraer el proceso hasta que se cumplió una nulidad. Vamos a poner un ejemplo. En un caso de asesinato que nos llegó hace aproximadamente 6 meses, existía la conformación de pruebas que habían sido ilegalmente obtenidas. Nosotros en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio demostramos fehacientemente que esto se hizo y lo que se declaró fue la nulidad hasta ese momento. Se retrotrajo el proceso y este tipo de pruebas, ejemplo, hasta un año antes, lo que se hizo es declararlas nulas. En ese momento, al retrotraerlo, se evidenciaron las pruebas desarrolladas correctamente y lo que logramos nosotros para nuestro cliente fue, obviamente, un sobreseimiento, que ya les contaremos qué es y cómo se dio. Entonces, esto es lo que tenemos que decir nosotros de esta etapa evaluatoria y preparatoria, en la cual se puede incluso dar también ahí un dictamen abstentivo. El juez puede determinar
que no existen los indicios y se puede declarar nulidades. No lo olvides, muy importante. Por otro lado, ya cuando hablamos de juicio, existen dos partes dentro de esta etapa. La una es el auto de llamamiento a juicio. ¿Pero qué es el auto de llamamiento a juicio? Es cuando después de esta etapa de saneamiento, de ver si existen vicios de procedibilidad, de validez procesal, de competencia, entre otros, que es la evaluatoria y preparatoria, viene más adelante ya, saneado todo esto, el auto de llamamiento a juicio, que es la información que se le da tanto a los procesados como a Fiscalía y lógicamente dentro del proceso el juez o el administrador de justicia, para que prevalezca ya una etapa de juicio en la cual se van a analizar todos los elementos, tanto de cargo como de descargo, tanto de convicción como de retroataque, con el fin de Fiscalía poder sostener su acusación y los procesados poder sostener esta teoría de, en muchos casos, duda razonable y si no, puede ser también de inocencia. ¿Cómo se da esto? Lógicamente es un dictamen que está ejercido por el administrador de justicia en el cual se detalla absolutamente todo. Los participantes, la obtención del delito, la investigación del mismo, las pruebas requeridas y el anuncio de pruebas obligatorio que debe existir en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Y de esta manera ya viene la última etapa, que es la etapa de juicio. ¿Qué se va a dar en esta etapa de juicio? Lógicamente lo que se tiene que dar es la exposición circunstanciada de absolutamente todo el proceso penal. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Y es importante que lo sepan, un proceso penal, no porque pase la investigación previa, ya existe el determinante peligro de que la persona, el procesado, tenga que ser culpable, de ninguna manera. Pero si pasa la segunda fase, que es que como se dijo hace un momento, que es la formulación de cargos, igualmente no está determinada su culpabilidad. Si nos vamos más hacia adelante, hacia la instrucción fiscal, nuevamente les puedo decir a ustedes, las personas que nos ven, que no está perdido el caso, sino que se tiene que desarrollar mediante estrategias penales de expertos que les puedan ayudar. Paro aquí para decirles que en Doctor Ley contamos con un grupo de abogados penalistas expertos en derecho penal, los cuales lo que hemos realizado dentro de toda nuestra carrera profesional en el área penal es en muchas ocasiones a las personas que decían ser culpables, a las personas que se les acusaba y señalaba de culpables, sacarles inocentes o por lo menos con una duda razonable por los malos procedimientos, la mala investigación y la mala acusación de Fiscalía, que en muchos de los casos es un determinante para que un proceso penal siga mal. Entonces, en la etapa de juicio, lo que vamos a seguir explicando es que se tiene que practicar los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Es la teoría del delito de cada una de las partes. Tanto Fiscalía como el abogado de los procesados tienen el derecho a practicar sus alegatos, y dentro de sus alegatos tenemos partes importantes como es la fundamentación de la teoría del caso que tenga tanto una parte como otra parte, y después el ofrecimiento de lo que se le va a demostrar al administrador de justicia o en este caso al tribunal de garantías penales. En este caso se sigue más adelante y se evacúa la prueba. Existen varios tipos de pruebas. Existe prueba testimonial, existe prueba documental y existe prueba penal. Este tipo de pruebas todas se tienen que desarrollar, todas se tienen que exponer, todas se tienen, en el caso de que existan videos o algún tema de tecnología a explotar, y eso pues consolidar para que tanto de Fiscalía con la acusación como de los procesados para la defensa se tenga un ataque hacia lo que dice Fiscalía y la destrucción de esta teoría de Fiscalía que busca el procesado en el caso de que se insista en su inocencia. Al final, lo que se tendrá es una etapa de análisis y un alegato. Este alegato
mancomunado con la primera parte, que es el alegato inicial, lo que dará es una explicación pormenorizada de qué es lo que ha expuesto de Fiscalía, si es que existiera la acusación particular, qué es lo que ha expuesto la acusación particular y qué es lo que ha demostrado esta defensa de él o los procesados. Y en ese momento, lógicamente, con toda la contundencia, explicar al administrador de justicia, que en este caso es el Tribunal de Garantías Penales, por qué las razones de la declaratoria de inocencia y, lógicamente, en muchos de los casos, sostener que por lo menos existe en alguno de los procesos duda razonable. Tengo que parar aquí nuevamente para que se explique que tampoco el estar dentro de una etapa de juicio le vuelve al procesado culpable. En el estudio jurídico de Dr. Ley nos hemos encaminado y especializado para que muchos de los casos que se tienen no bien investigados, para que muchos de los casos que se entiendan mal perseguidos, para que muchos de los casos que se tengan como consecuencia el acusar a un inocente, tengan la prevalecencia de la libertad, que es lógicamente lo que se persigue en derecho penal. Creo que ha sido una explicación bastante buena, creo que ha sido una explicación bastante amplia de qué es el derecho penal, cómo funcionan sus fases y cuáles son lógicamente las falencias que existen dentro de esto. Si tienes interés dentro de este tema, búscanos. En todo el programa han salido en la parte baja de la pantalla nuestros contactos, nuestros correos y todas nuestras redes sociales, como están Facebook, este programa que está siendo retransmitido por YouTube, Instagram, TikTok y como les digo, las redes sociales con las cuales nos puedes encontrar y también nuestros teléfonos para poderte ayudar. Recuerda que el único que puede salvarse de su pena eres tú. ¿Cómo? Buscándonos y asesorándote con nosotros. Este es el último programa, o mejor dicho, el penúltimo programa que estamos haciendo. El último programa va a ser de un contraste y de un resumen de todos los temas que hemos hablado y pues decirles a ustedes que estoy sumamente feliz de poder estar cada 15 días en la noche, los días martes, con ustedes. Recuerda que siempre estamos listos para poderte defender. Y recuerda también que Dr. Ley está contigo. Buenas noches. A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Dr. Ley.